Videojueguistas, corría el año 1996 cuando en Japón va a salir para la Game Boy Pocket Monster Aka and Midori, o lo que poco tiempo después conoceremos como Pokémon Red y Green. Un juego de rol o RPG donde básicamente controlamos a un joven que tiene que recorrer distintas regiones geográficas mientras atrapa unas criaturas llamadas Pokémon. No voy a entrar en detalles de explicar qué es un Pokémon, qué hace a estos juegos tan populares, ni nada de eso, pero sí remarcar que esta saga se va a volver una de las más populares de Nintendo, pero que contaba con el detalle de que sus juegos principales, los del estilo RPG, salían solo para consolas portátiles. Había una forma de jugar en una consola de sobremesa, pero para eso necesitábamos tener un cartucho especial para la Super Nintendo que permitía jugar a los juegos de Game Boy. Claro que en una consola con tantos RPG de calidad como la Super Nintendo, Pokémon habría sido un juego increíble para disfrutarlo ahí, y ni hablar en el Family Game. Pero convengamos que para el año 1996 era difícil que lo lancen en la Super e imposible en el Family o NES, entendiendo que para esa época la última consola de Nintendo ya era la Nintendo 64. Pero hasta lo que parece imposible no lo es para los desarrolladores no oficiales, sin licencia o piratas, quienes van a empezar a llevar a Pokémon al Family. No voy a respetar un orden cronológico, pero sí quiero decir que van a lanzar varios hacks que llevarán el nombre de Pokémon y algún personaje parecido al de la saga, juegos que dejaban bastante que desear, pero también se comenzaron a hacer muchos RPGs, del estilo de los que podíamos encontrar en la Game Boy original, en la Game Boy Color, en la Advance y en las otras consolas de Nintendo. Algunos tenían una calidad mejor que otros, o la jugabilidad más o menos pulidas. Varios se podría decir que eran aceptables, pero el tema es que tenían un gran problema, y es que lamentablemente estos juegos en general se programaban en chino, por ende, si no sabemos chino es muy difícil jugarlos. Pero hay una versión en particular que se cree que salió aproximadamente entre el año 2004 y 2005 que no solo está muy bien lograda, sino que un fan denominado Lugia lo va a traducir al inglés en el año 2009, haciéndolo perfectamente jugable. El juego se llama Lei Dian y todo lo que les estoy dejando escrito en pantalla que no lo voy a leer, aunque lo podemos denominar simplemente Pokémon Yellow. Pero antes de pasar al juego, les pido que miren el video y si les gusta, no se olviden de dejar un like, un comentario y suscribirse al canal si aún no lo hicieron. Y si les gusta mucho el video, compártanlo con sus amigos o conocidos que pueda interesarle. Miren la presentación, el juego ya arranca bien, tenemos una mínima diferencia, y es que no podemos elegir el nombre de nuestro protagonista, pero bueno, se llama Ash, así que está bien. Y a la hora de empezar a jugar, les juro que cuando lo vi no podía creer. No solo es el clásico Pokémon que disfrutamos en la Game Boy, sino que es una versión mejorada a nivel gráfico, ya que solo con recordar un poco cómo era Pokémon Yellow, notaremos que esta versión mejora ampliamente sus gráficos, siendo en realidad un rejunte de gráficos de distintos juegos de Pokémon, principalmente de Rojo Fuego y Verde Hoja. Con la música pasa algo similar, hay melodías de Pokémon, otras que nos pueden sonar más extrañas, pero por ejemplo tenemos la clásica de cuando recién empieza el juego. Siguiendo con el tema de los gráficos, quiero aclarar que, claro que por más que se tomen prestados objetos y elementos, hay una disminución gráfica, ya que Rojo Fuego y Verde Agua salieron para Game Boy Advance, pero así y todo para ser un juego de Family o NES, a mí este Pokémon me parece excelente en el apartado gráfico, quedando en algo intermedio entre un Pokémon de la Game Boy normal y de la Game Boy Advance. Pero la jugabilidad en sí está más cerca de los juegos de Game Boy Advance. Por ejemplo, esto lo vamos a notar en los combates
que acá sí gráficamente se ve la gran mejora, pero también en nuestra mochila o inventario, siendo mucho más amplia que la de Pokémon Amarillo y más parecida a la de las versiones posteriores. Incluso en el menú de pausa podemos ver detalles como el hecho que podemos salvar la partida. Y acá quiero aclarar algo, entiendo que este juego fue lanzado en una versión física, en cartucho, pero yo no tuve la oportunidad de probarlo, por ende puedo asegurar que usando el salvado en emulador la partida se guarda, pero en cartucho es otro tema, no sé qué contestar. Tanto por la música como los gráficos y la jugabilidad, este juego nos va a convencer de que es un Pokémon. No vamos a encontrar cosas raras que nos hagan dudar, ya que no es un hack de otro juego, sino que es un Pokémon hecho y derecho. Por eso tendremos que ir visitando las distintas ciudades, enfrentando a los líderes de gimnasio, ir al centro Pokémon a curar a nuestros Pokémon, a la tienda a comprar. Es un Pokémon, no hay nada raro, no es otro juego modificado. Aunque así y todo, nobleza obliga, tengo que aclarar que no podemos compararlo al 100% con Pokémon Amarillo o con alguna de las otras versiones. Y no hablo solamente de los gráficos, sino que tenemos que tomarlo como algo aparte, con algunas mejoras respecto a Pokémon Amarillo, pero otras cositas medio raras. Por ejemplo, empezamos con Pikachu, que en el juego oficial nos acompaña detrás nuestro y que no puede evolucionar. Y en cambio, en este juego, Pikachu no nos acompaña detrás nuestro y a diferencia de ese juego, acá sí que puede evolucionar. Se comporta como un Pokémon normal. También podemos encontrar a Bulbasaur, Charmander y Squirtle, pero no siempre en las mismas ubicaciones que el original. Tampoco coinciden todos los Pokémon, sino que es un rejunte de distintos juegos, pero la verdad que esto es algo mínimo, ya que creo que es poco relevante si añadieron o quitaron algún que otro Pokémon. Sí hay cambios en los movimientos, y ahí sí se nota un poco más, ya que en algunos casos modifica a los Pokémon al punto tal de que puede llegar a no tener movimientos del tipo en particular que es ese Pokémon. Tampoco hay una guardería ni podemos intercambiar Pokémon, y en la tienda donde compramos escasean los productos. Es más, las personas que encontramos dentro son las mismas en todas las ciudades. Y así podemos enumerar una larga lista de faltantes, algunos irrelevantes y otros un poco más importantes, pero nada de esto vuelve a este Pokémon injugable, sino que si bien la comparación es inevitable, vuelvo a repetir, hay que verlo como un Pokémon distinto y ya está. Les aseguro que si este juego hubiese salido para el Family de manera oficial, nadie se habría quejado. El que lo ve así a simple vista hasta dudaría, pensaría que esto puede ser algo oficial. Vuelvo a repetir, para encontrarle detalles tenés que ser muy puntilloso o saber mucho de Pokémon. Pero volviendo al juego en sí, aunque sea con recortes, vamos a tener los lugares emblemáticos de Pokémon. Las rutas y caminos no necesariamente respetan las del original, pero sí tenemos cada una de las ciudades. Sitios emblemáticos como la Torre Pokémon en Pueblo Lavanda, donde podremos encontrar a Cubone y a Marowak, o incluso la zona Safari, que también sufrió recortes, pero sigue siendo el lugar donde vamos a poder encontrar varios Pokémon exclusivos, como el caso de Sinter o Tauros. Pero esto no queda acá, hay mucho más, lo que pasa que no voy a mostrarles y spoilearles todo el juego para que puedan disfrutarlo ustedes, pero fue desarrollado con tanto cariño que una vez que ganamos la Liga Pokémon, volvemos a Pueblo Paleta y podemos seguir jugando. La verdad que si son fanáticos de Pokémon y del Family, les recomiendo que prueben esta versión. Les repito, no sean muy duros al juzgarlo, entiendan que es un juego sin licencia, que es pirata, pero van a ver que es muy linda sensación poder disfrutar este juego en el Family. Y antes de despedirme, quiero pedirles que recuerden decirme en los comentarios si conocían este juego y qué opinión tienen de él. Y si no lo conocían, díganme qué les pareció lo que vieron en este video. Y ahora sí, este retrojugador compulsivo se despide, no sin antes pedirles que si les gustó el video le dejen un like y se suscriban al canal.